Ustedes, que Dios les continúe bendiciendo en esta hora de la tarde. Así es. Ya disfrutamos de un segmento de música que nos eleva al alma para adorar y alabar al Señor. Y hoy pues ya queremos entrar a una pequeña meditación de la palabra del Señor. Amén. Estamos aquí en directo desde la cabina de radio comunitaria Evolución Xenacoj. Aquí pues en compañía de mi hermano Oscar Cian. Él pues ya es el director del programa Las Buenas Nuevas de Salvación. Y hoy queremos... Los días sábados estamos hablando de promesas que hay en la Biblia. Los domingos en nuestra escuela dominical radial estamos hablando acerca de el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Así es. Entonces desde ya les hacemos una cordial invitación para que el día de mañana, usted pueda sintonizar la radio y también vernos en la plataforma del Facebook. A partir de las 7 de la mañana, nuestra escuela dominical radial. Lo estamos haciendo así mientras dure el estado de calamidad, ya que los domingos tenemos actividades en la iglesia. Exacto. Pero porque tenemos restricciones de todavía no tener cultos, entonces nosotros aprovechamos este tiempo radial para poder llegar a las casas de todos los hermanos que anhelan escuchar la palabra de Dios en una escuela dominical radial. Escuela dominical quiere decir que enseñamos la palabra, no más, no predicamos. Entonces hay una diferencia entre enseñar y predicar, o proferir un sermón y dar una enseñanza, es algo diferente. Entonces los domingos estamos enseñando. Obviamente tendríamos que hacer algunas aplicaciones. Y entonces los esperamos el día de mañana a partir de las 7 de la mañana. Y desde acá también hacemos manifestamos nuestro agradecimiento al director de la radio comunitaria Evolución, a Rudy Sanjay, que no nos puso ni una condición ni un pero para poder sacar y llegar al pueblo evangélico de Xenacoj en este programa. Nosotros le agradecemos de antemano a Rudy. Así es. Le agradecemos de verdad con todo nuestro corazón, porque seguramente mucho pueblo de Xenacoj está siendo bendecido con este programa. Entonces lo invitamos el día de mañana para que usted forme parte de esa escuela dominical. Amén. Donde le daremos culto al Señor, donde oraremos al Señor, donde cantaremos al Señor, pero sobre todo ministraremos su palabra. Entonces en esta hora de la tarde también queremos iniciar para hablar un poquito más acerca de las promesas que hay en la palabra del Señor. ¿Te acuerdas, Oscar, de lo que hablamos la semana pasada? Así es. Acerca de la misericordia. Hablamos de la misericordia. Pues Dios conoce el corazón de cada uno y misericordia para todos nosotros. Pero también hablamos acerca de la vida, ¿te acuerdas? Así es. Perdón. Dice una pequeña recapitulación, ya no vamos a tocar mucho este tema. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró a Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Bueno, pequeño resumen, hablamos acerca de
Del contexto de la palabra, dijimos, estaban los israelitas, una segunda generación de israelitas después de los 40 años en el desierto. Dice la Biblia a los Corintios, dice Pablo a los Corintios, dice que la primera generación de los israelitas quedaron postrados porque fueron desobedientes. Y aquí ya Moisés habla a una segunda generación, a los hijos de esos primeros, de esos que salieron de la tierra de Egipto, a los hijos de ellos habla Moisés acá, ya para entrar a la tierra prometida. Estaban enfrente de Canaán, si no estoy mal, estaban en un lugar llamado Cades Barnea. Entonces ya estaban viendo la tierra. También quiero decirte, Oscar, que Moisés no pudo entrar a esa tierra, sí, porque él también cometió pecado, no cometió a la manera que lo cometieron los israelitas, pero también Dios le tomó en cuenta la cuestión que le dijo y le desobedeció a Dios. Entonces miramos ahí que ya está. Pero es interesante, Oscar, la cuestión que Dios les estaba diciendo a ella, de cómo es que ellos iban a ser bendecidos. Así es. Si yo le preguntáramos a las personas que están acá en esta tarde, escuchando a través de la radio o nos están viendo a través de la plataforma del Facebook, están viendo, seguramente nos dirían muchos de ellos: yo quiero ser bendecido de parte de Dios. ¿Qué debo de hacer para ser bendecido? Entonces, bueno, entonces acá un sinónimo de bendición es y una vida en abundancia. O sea, oiga lo que dice acá: la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que yo pongo delante de ustedes la vida y la muerte. O sea, hay dos opciones en la vida. Cuando dice delante de ti la vida y la muerte, no significa que ya te venga la muerte de un solo, sino la forma en que te vayas a conducir te puede llevar a una muerte eterna. Obviamente también todos los que estamos aquí, porque somos pecadores, vamos a tener que morir, pero aún en esta vida Dios nos ofrece a nosotros que tengamos una vida en abundancia y que disfrutemos de una buena relación con Dios. Así es, sí. Y también, hermanos, hermano Héctor, muchas veces a la hora de leer las escrituras, muchas veces nosotros tenemos esa falta de cultura de meditar en la palabra del Señor, de meditar, de buscar el significado de alguna palabra. Por ejemplo, o qué podemos entender acerca de la bendición, porque hablábamos el otro día de que está la salvación, la bendición común, y etcétera. Ajá. Y muchas veces confundimos acerca de algunas cosas, ¿verdad? Muy bien, sí, hablamos acerca de la gracia común, las bendiciones que son para todo el mundo, para la prostituta, el borracho, aquel brujo. Siempre Dios lo bendice con alimento y todo, pero eso no significa que estén bien con Dios. Exacto. O que tengan una buena relación con Dios, porque muchas veces dice la gente, se confunde en eso, dice: no, porque yo tengo pisto, me va bien en la vida, tengo mis buenas cosechas, mi buena aquí, bueno, ya, gracias a Dios me ha dado inteligencia para hacer las cosas, está bien. Pero eso no es sinónimo de que ya tengamos la vida eterna o tengamos la salvación que Dios nos ofrece, porque solamente a través de una buena relación con Dios, específicamente con nuestro Señor Jesucristo, es que nosotros podemos llegar a tener una seguridad de salvación. Eso lo establece la Biblia. Claro. Y por eso, a eso es lo que vamos a ir en esta tarde también, hablando del capítulo 16, versículo 31 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 1 y verso 16. No, capítulo 16, verso 31 del libro de los Hechos. Donde habla acerca de la promesa de la salvación. Exacto. O sea, esta promesa de la salvación fue establecida por Dios.
Dice la Biblia en Hechos 16:31, no lo digo yo, lo puede ustedes buscar en cualquier traducción de la Biblia. Así es. En cualquiera, en la Nácar Colunga, la latinoamericana, la Jerusalén, la Dios habla hoy, en la versión 60, en la textual, en la versión de las Américas, en la Biblia de Alfonso Choque, la Biblia de nuestro pueblo, la nueva traducción viviente, la nueva traducción internacional, etcétera. Dice la palabra de Dios acá: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, ¿cuándo lo dijo el Señor? ¿Cuándo fue establecido esta palabra? ¿Quién lo dijo? Lo dijo el apóstol Pablo cuando estaba evangelizando, estaba tomando un tiempo de evangelizar en Asia, por allá por donde están los lugares allá, por ahí por Filipos. Exacto. Cuando él había sido encarcelado, estaban en la cárcel juntamente con Silas, si no estoy mal. Dios, la gente, después de que Dios había actuado de una manera sobrenatural con el apóstol, empieza la gente específicamente las personas que estaban ahí, el carcelero le dijo: bueno, ¿qué voy a hacer para ser salvo? ¿Cree en el Señor Jesucristo? Salvo tú y tu casa. Claro. Parece increíble, pero esta promesa no le fue dado a una persona que ya es santo. Exacto. Una persona que ya es cristiano, a una persona que ya tiene una relación con Dios. No. Esta promesa de salvación le fue dada a una persona que no es cristiana. Todavía no tenía una relación. A esta fue la que se le dio esta promesa. Una persona, fíjate, Oscar, que ya estaba a punto de suicidarse. Porque en aquel entonces, les voy a contar un poquito de la historia de este pasaje. Esto sucedió más o menos hace como 2000 años atrás, cuando Pablo estaba evangelizando por las áreas de Asia Menor, hoy conocido como Turquía y todos esos lugares. Ahí había un lugar llamado Filipos, y en ese lugar Pablo empezó a predicar la palabra, pero producto de eso Pablo le fue dado la gente le cayó mal ese testimonio que Pablo llevaba de las buenas nuevas de salvación. Entonces viene y la gente se aglomera tanto, hicieron muchas cosas y a Pablo casi lo mataban en ese lugar. Sí. Y lo metieron a la cárcel junto con su compañero llamado Silas. Bueno, pero ellos dicen, usted puede leer la palabra del Señor, usted va a leer en este capítulo, usted se va a dar cuenta de que es así, y usted se va a dar cuenta de que en ese lugar ellos habían sido encarcelados, pero ellos, en lugar de estar renegando, de estar diciendo que era injusto la situación en que estaba pasando, ellos empezaron, dice la palabra, el testimonio que nos da la palabra de Dios, empezaron a cantarle al Señor, a alabar al Señor, a adorar al Señor, y Dios escuchó su clamor a medianoche. A medianoche, dice la palabra, vino una gloria de Dios que se manifestó en un terremoto, tembló la tierra y las cadenas cayeron y las puertas de la cárcel se abrieron. Y Pablo y Silas tenían la oportunidad de escapar. Pero en realidad ahí ellos no lo hicieron, se quedaron ahí. Y ahí es donde viene la enseñanza acá. Dice que el carcelero vino y al ver que estaban las puertas abiertas de la cárcel,
él quería matarse porque bajo su responsabilidad, bajo su resguardo estaban los presos, y en ese tiempo cuando alguien se le escapaba un preso, era una responsabilidad tremenda que ellos mismos lo tenían que pagar con su vida. O sea, él decía, bueno, ¿para qué voy a seguir viviendo? Mejor me van a matar yo. Porque de todos modos me van a matar, y me van a matar más con crueldad. Los romanos van a ser más crueles conmigo. Mejor me meto yo una espada y ahí termina mi vida y todo. Pero porque él creía que todos los presos se habían ido, habían huido. Exacto. Pero en realidad ninguno de ellos huyó, sino más bien estaban todos ahí admirados de lo que estaba sucediendo. La gloria de Dios se estaba manifestando en gran manera. Entonces miramos ahí que de adentro Pablo le grita a él: no te hagas daño, aquí estamos todos, no te hagas daño. O sea, él lo que quería era matarse. Entonces viene él y que quiso indagar un poquito más del asunto que estaba pasando. Entonces viene, y el testimonio de la palabra de Dios nos dice que tuvo una conversación con Pablo y con las otras personas, y le dice a Pablo qué debo de hacer. Así es. Para ser salvo. Así es. Y vemos un contraste, hermano Héctor, en ese momento. En ese momento cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, pero había otra persona que estaba encarcelada también. O sea, Pablo y Silas estaban encarcelados juntamente con las otras personas que estaban ahí. Ajá. Pero uno fue que atendió la voz de ellos. Sin duda ellos estaban predicando. Ajá. Ellos estaban así, en panorama así, viendo la situación. En ese momento ellos estaban encarcelados. O sea, 2 personas que estaban encarcelados, o 3 que ya eran cristianos, y 1, 2 y muchos que ajá, no eran cristianos. Sí, ajá. ¿Ya? Entonces podemos ver que la circunstancia es de que ambos estaban en la cárcel, que la circunstancia es de que todos estaban encarcelados, estaban recibiendo lo mismo, pero la gran diferencia es de que ya habían unos cristianos ahí. La razón, la Biblia ahí misma nos especifica la razón por qué Pablo y Silas estaban en la cárcel. Ajá. Es porque dice aquí mismo la Biblia, usted lo puede ver ahí en el capítulo 16, usted lo puede leer, que ahí ellos estaban como ministro de Dios, pero en una ocasión dice que pasó Pablo y les salió una persona endemoniada, empezó a gritar: son del Dios Altísimo quienes anuncian el camino de la salvación. Pero lo estaba haciendo en forma de quizá algo para... Eso está un pasaje más atrás, más antes. En el capítulo 16 de este mismo así libro. Es. Donde estaba el espíritu de la pitonisa y todo. Exacto. Ajá, dale. La idea es de que ellos estaban encarcelados. Estaban pasando lo mismo, la misma circunstancia, todos les estaba, o sea, estaban encarcelados todos. Uh-huh. Pero la bendición que vemos aquí, hermano, es de que a pesar de esa circunstancia, ahí estaban los hombres de Dios, dando la palabra del Señor, gozándose de la palabra. Amén. Es interesante, Oscar, que por ir a predicar la palabra de Dios, estos sí eran predicadores, eran apóstoles, ¿verdad? Tantas cosas que yo miro en las redes sociales y tienen razón, la gente tiene razón, porque ¿dónde están ahorita los que hacían milagros? Dicen, ¿verdad? ¿Dónde están? Y ustedes están esperando que pase la pandemia para volver a hacer milagros. Bueno, lamentablemente el evangelio lo han tergiversado de tal manera. Por eso es que también no nos puede representar alguien así. Comunidad cristiana no Exacto. puede ser representado por alguien así, ¿me entendés? Exacto. Entonces, el que vea, el que sepa, entienda eso que estoy diciendo. Exacto. Entonces, miramos ahí que estos sí eran de verdad apóstoles. Y eran ungidos de parte de Exacto. Dios. Y que, imagínate, esta pitonisa, un espíritu de pitonisa, alguien
O sea, no descartamos que exista la maldad, la brujería, pues no se descarta eso, porque la Biblia lo dice que sí hay. Pero vienen con el poder del Espíritu Santo, viene Pablo y desecha ese espíritu en la vida de esta muchacha, quien quedó libre. Imagínate, si hay brujas, son personas que están poseídas por el diablo. Aunque anden caminando, aunque te anden hablando bien y anden todo, ¿no? Entonces, Pablo hizo eso, y a raíz de eso, como dice que esta muchacha tenía amos, o sea, podemos decir que dueños, o sea, esta muchacha era una esclava, le pertenecía a otras personas, más, que le daba mucho dinero con el arte que ella dice arte, va, pero estas son artimañas del enemigo. Exacto. Que les decía, mire, fíjese que van a venir, y como lo hacen con las brujas en la actualidad, ¿verdad? Que miran el amor aquí, que allá, tantas cosas. Que te pueden predecir tu futuro, Héctor. De aquí en un par de 15 días, esto te va a pasar. No te preocupes, viene la... Bueno, era ese tipo de gente, pero a la hora de que salió la muchacha del cuerpo de esta mujer, obviamente la muchacha esta ya no servía para nada a los dueños, y ese fue... Ya no tenía el encantamiento que tenía. Sí, ya no tenía ese poder, pudiéramos decirlo de esa manera. Entonces eso fue lo que enojó a la gente. Por eso el versículo 19 dice acá, pero sus amos, hablando de los jefes de la muchacha, al ver que había salido la esperanza de su ganancia, o sea, ellos no estaban viendo la pobre gente a quienes engañaban o algo, sino más bien el billetillo que les caía por el muchacho. Ajá. El dinerito, nada más. Mira, a esa persona que lo tocan y cae en el suelo es porque tiene grandes poderes. Sí, ajá. Entonces miramos ahí que vienen acá de que encarcelan a Pablo y a Silas. Imagínate, Oscar, acá lo que dice la palabra del Señor acá, Oscar. Sí. Dice aquí después de que los echaron en la cárcel, después de propinarles muchos azotes, dice. O sea que les dieron, como decimos aquí en Buen Chapín, les dieron riata. Ahí sí riata les dieron, ¿verdad? Porque les dieron los azotaron. Entonces los echaron a la cárcel, y el carcelero dice que le dijeron al carcelero, tened cuidado que no se vayan a escapar, porque estos van a ser juzgados el día de mañana. O sea, el carcelero tenía una doble condición ahí, ¿va? El carcelero, hermano, es como el guardián de la cárcel, ¿no? Ajá, exacto. Sí, claro. Aquel que era responsable donde estaban los presos, como decir ahorita el director penitenciario o los guardias que están custodiando a los presos en las cárceles de nuestro país. Y sucede lo mismo, porque si ellos están guardando la casa o un lugar, si ellos se van, a ellos ¿quién les dio permiso? Ellos son los responsables. Exacto. El trabajo de ellos es muy complicado, porque muchos de ellos, después de haber sido, imagina, jefes de directores del centro penal, ellos mismos llegan a ser los presos ahí, ¿verdad? Y eso es otro rollo, ¿va? Bueno, sigamos. Pero dice la palabra de Dios que después de eso, Pablo y Silas, como sabían en quién habían confiado, sabían a quién estaban sirviendo, a ellos no les importó, no empezaron a refunfuñir, no empezaron a maldecir, no les faltó la fe. Sin embargo, nada de eso los hizo que regresaron. Claro, y una de las dudas, hermano Héctor, hay probabilidad que Pablo pudieron haber dicho, ¿para qué soy ministro? ¿Para qué soy siervo de Dios? Porque es mejor estar sirviendo allá. ¿Me vine a parar en la casa? ¿O hay más probabilidad en la cárcel? ¿O hay más probabilidad de que ellos no dijeron eso, sino que al contrario, alabaron a Dios? Esta es la cuestión de una buena relación personal. Ahí es donde miramos una buena relación personal, la relación que puedes tener con tu Dios. Porque aquella persona que dice, bueno, amo a Dios y todo, pero su relación nada más es una relación superficial, no tiene raíces profundas,
Cuando vienen los problemas, dice el capítulo 13 de Mateo, dice, cuando vienen los problemas, se va o reniega la fe y punto. ¿Por qué? Porque no tenía raíces, dice, no tenía un cimiento que lo sostiene. No hay un fundamento, no hay una seguridad de dónde está fundamentado este hombre, esta mujer. Entonces su fe era superficial nada más. Lo mismo pasó con Job y su esposa, ¿va? Job era un hombre de convicciones íntegras muy profundas. Él tenía una fe en Dios tan tremendo, profundo, este señor, que él decía, aunque él me mate, yo sé que él me va a redimir, me va a levantar otra vez. Yo sé que mi Redentor vive, decía él. Pero la mujer le decía, mira, tantas cosas que decís de tu Dios, mejor maldecirlo y morite, hombre. Estuvo bien que le hayamos adorado un tiempo atrás. Pero ahora ya no, mejor, mira, te ha abandonado, te dejó. Mira ahorita cómo estás mal, estás mal en tu salud. Ya te estás muriendo y todavía seguís adorando a ese Dios que tal vez ni existe. Viene Job y le dice, no, como las mujeres fatuas has hablado. Como las mujeres necias has hablado. ¿Y sabes qué hizo la mujer? Lo dejó. Exacto. ¿Para qué voy a seguir con este hombre enfermo? Ya perdió todo, mejor voy a hacer mi vida con otro hombre, hijo. Ya solo falta un par de días, mejor me voy. Mejor me voy. De plano que en un par de días ya se muere. Y todavía lo voy a enterrar yo, ¿y quién me va a ayudar? Tal vez era su pensamiento. Vale, pero dejemos ahí, o sea, es la falta de convicción la que nos hace muchas veces renegar a Cristo. Pero aquella persona que tiene una buena relación con Cristo, una buena relación con Dios, como en el caso de Pablo, puede estar en la cárcel, puede estar azotado, puede estar en los cepos ahí en la cárcel, en la mazmorra, entre las ratas. Pablo dice la palabra de Dios, y juntamente con Silas, a la medianoche ellos estaban orando y cantando, Oscar. Orando, cantando himnos a Dios. ¿Y sabes qué? Los demás presos lo escuchaban, dice. No estaban renegando, no estaban diciendo para como quien dice, tal vez ellos estaban sorprendidos. Bueno, ¿y estos hombres, muchachos? En vez de estar tristes, estaban contentos. ¿Por qué estos están contentos si nosotros estamos tristes y ellos solo escuchaban? A pesar de azotado, así, viendo ellos rasgados su ropa, todo heridos, y cantando y orando, hermano Héctor. Señor, yo me veo a mí mismo cuando veo esto. No estoy a la altura, apenas estoy empezando. Bueno, veamos esta situación, es muy interesante, Oscar, porque ¿cuál era el punto? Pues el punto es la convicción que ellos tenían, la buena relación que tenían, esa comunión que tenían con Jesús. Ellos sabían que Pablo es uno de los que dijo también en ese libro a los Filipenses, digo, para mí el morir es ganancia, vivir para Cristo. Si vivo o si muero, para mí es ganancia, porque de todas maneras soy de Cristo. Él ya sabía. O sea, estaba la vida. Convencido. Estaba convencido de tal manera que todo lo que él estaba haciendo era para Dios. O sea difícil, sea bien, sea en la alegría, en la tristeza, él sabía a quién estaba sirviendo. Entonces, por eso es que él no cambió su forma de ser en este punto que estaban. Entonces, miramos acá, pero queremos dejarles esto en el corazón, ¿verdad? Solo estamos llegando al punto central. Después de todo eso, algo le tuvo que haber quedado en el corazón a todos esos otros presos. Exacto. Y al otro guardia, al guardia que estaba ahí, porque dice la palabra del Señor en el versículo 26, dice que vino un gran terremoto y fueron sacudidos los cimientos de la cárcel y las puertas fueron abiertas y las cadenas fueron soltadas. Ese terremoto, hermano Héctor, vino a causa de la relación que tenían estos hombres, la comunión. Yo digo que sí, la Biblia no lo especifica claramente. Pudo haber sido una circunstancia que Dios había permitido, o pudo haber sido una permisión de Dios ahí que obró sobrenaturalmente y que vino a mover la tierra ahí. Sea lo que sea sido natural o sobrenatural, sirvió para que estos hombres
predicaran el evangelio, ahí en ese lugar. Entonces miramos acá, dice que cuando fueron rotas todas esas cadenas y todo, dice que despertó el carcelero y cuando vio las puertas de la cárcel abiertas y suponiendo, dice la palabra suponer, ¿qué significa, Oscar? Solo analizó que quizás, me imagino, Ya se fueron todos, ya. Me agarró el sueño, ahorita ya se fueron todos, dijo. Ese es un... O sea, él sabía porque había una ley en ese tiempo. Claro, era una ley de que si se escapaba uno, la a forma él de le pago caía. era Él de que tenía. a él lo eliminaban. O sea, Claro. que se pagaba Ojo con por la ojo. cabeza, cabeza por cabeza. Cabeza por cabeza. Exacto. Ajá. Era una ley. Entonces él temía pues morir, tenía familia. Claro, sí. Lo Entonces, primero que se le puso en su mente, ¿y ahora qué voy a hacer si ya se fueron? Ajá, Solo mejor porque me mato. Sí. porque él sabía también que si se entregaba en las manos de los romanos, estos eran crueles. Estos crucificaban. Y crucificaban, eran expertos en la tortura. Entonces él lo que dijo, mejor me va a matar. Pero dice la palabra del Señor que él sacó su espada y ya estaban a punto de suicidarse. Pero ahí es donde en el versículo 28 dice, Pablo a gran voz le gritó, no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Wow. Imagínate. Tenían la oportunidad de escaparse. Ajá. Tenían la oportunidad de salir corriendo. Ajá. Vámonos, porque ya nos abrían la puerta. Pero la conciencia, la palabra que los detuvo, es... Sí, claro. O sea, esa actitud de esos hombres les llamó mucho la atención. Ajá, eso fue lo que le captó al guardia. Bueno, ¿por qué es que no se había ido? Entonces el versículo 29 dice, pidió entonces una luz y corrió adentro y lleno de temor se postró ante Pablo y Silas y conduciéndolos afuera les dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y es aquí donde viene la promesa en la cual nosotros queremos recalcar en esta tarde. Contestaron ellos, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Esa palabra de creer, Héctor, no es como lo conocemos normalmente, una creencia superficial. No. Bíblicamente, el creer tiene sus antónimos. Ajá, eso es un punto muy importante, Oscar. Creo que en próximos programas vamos a entender qué significa creer aquí, como lo enmarca la palabra, porque Exacto. creer no es solamente un conocimiento que nos dieron en la escuela o en los básicos o en la universidad de un hombre llamado Jesús. Eso es un conocimiento del Jesús histórico. Exacto. Pero nosotros tenemos que tener una buena relación con Él para poder llegar a tener esta salvación que Dios ofrece. Tener una buena relación implica que nosotros creamos en Él. No solamente decir, yo creo, como muchas veces hoy se ha relegado en las iglesias cristianas, ¿va? ¿Quiénes levantan la mano para aceptar a Cristo? Todos levantan la mano y hacen una oración de fe y, bueno, ya te declaro, le dan su membresía, ya eres hijo de Dios y todo. Pero más sin embargo no conocen qué implica la palabra creer. Entonces, ¿qué hicimos ahí? No es que estemos haciendo mal, sino que debemos también de conducir a la gente a que crea y que se forme en el carácter de Cristo. Por eso es que también la palabra de Dios nos insta a ser discípulos y Exacto. bautizarlas, ¿verdad? Así Entonces, es, esas son las cuestiones fundamentales de la fe, creer, ¿qué implica? Pero es una cosa muy interesante porque aquí dice creer para ser salvo. Exacto. Creer para ser salvo. Así es. El creer para ser salvo. Y como decía hermano Héctor, apenas estamos introduciéndonos en este tema. Cabal. Bueno, dimos la razón vimos unos puntos muy importantes al llegar a este tema, porque ¿por qué Pablo estaban encarcelados? ¿Verdad? Cualquiera puede preguntarse por qué, si es un hombre de Dios, Claro. si es apóstol, si es el siervo de Dios, pero ¿por qué estaban encarcelados? ¿Ya? Hoy en día no se ve eso, es raro que se vea eso, pero hoy en día, gracias a Dios, ¿verdad? Ajá. Perdón. Es interesante, Oscar, ver esto. Mira esto, Oscar. A la persona que le dijeron
cree en el Señor Jesucristo para que seas salvo, no es una persona que ya era cristiana. No. Es a alguien que tal vez había escuchado de Jesús. Seguramente lo vio a Pablo predicando en la plaza. Seguramente tal vez este carcelero vio a Pablo que liberó al espíritu de la pitonisa en el corazón de esta muchacha. Pero sabía más o menos de lo que Pablo estaba hablando. Pero más sin embargo todavía no había creído en Jesucristo. Hoy mucha gente sabe y conoce quién es o han oído hablar de Jesucristo. Claro. Lo han oído hablar. Pero eso no implica de que ya son salvos. Claro. No. Tienen que tener una relación personal, una comunión personal con Él para que esta palabra, esta promesa se haga un rema, se haga una realidad en la vida de ellos. Amén. Sí, y como tú decías, implica el creer bíblicamente, implica muchas cosas. Amén. Porque también aparece un verso en la Biblia que misma dice que hasta los ángeles, hasta los demonios creen. Y tiemblan. Y tiemblan. La diferencia es, yo puedo llegar con una persona, con todo respeto lo digo, alcohólica o drogadicta. Yo le puedo decir, ¿usted cree en Cristo? La respuesta es 100% que sí. Me he bautizado. Claro, yo soy cristiano, solo que estoy caído. Ya, muchas veces decimos eso, aún creemos, pero la palabra creer bíblicamente da a entender de que viene de la palabra fidelidad, viene de ser fiel, obediente. Son sinónimos lo que estamos hablando, sinónimos. Pero para llegar a comprender la palabra del Señor, por eso de que qué hermoso es de que ya Pablo estaba viendo a la persona, estaba viendo de que tú debes de creer, que le estaba diciendo debes de serle fiel al Señor, que posiblemente solo has creído, cuando digo solo has creído ficticiamente, solo como cualquier persona dice yo creo en Dios, pero sabe que existe un Dios, pero la diferencia es de conocerlo. Amén. Tener, muchos dicen, un encuentro personal con ese Dios vivo. Amén. Ya no nos quedamos solamente con el Cristo histórico, sino que ahorita conocemos a un Cristo vivo y de poder. Ya, uno que está aquí, está ahí está con usted. Yo siempre he dicho, Jesús está ahí con usted, a usted que nos está viendo detrás de cámaras, usted que nos está escuchando a través de esta radio, usted que nos está escuchando, ahí está el Señor. Pero la gran diferencia es, el Señor está a tu lado, puede ser, está a la par tuya, pero Él no quiere estar a la par de ti, Él quiere estar dentro de ti, que tú te conviertas en el templo, en la casa, que tu corazón se convierta en la casa del Señor y habitar dentro de ti, dentro de tu corazón, y entonces vas a tener una relación real de ese Cristo del cual estamos hablando. Así es, de verdad es muy importante que entendamos eso. Hay una promesa de parte de Dios. Abracemos esta promesa que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En el contexto que estamos ahorita, nosotros no sabemos cuántas personas están viendo y están oyendo este mensaje. Vemos algunas conectadas acá, van a haber algunas otras que van a ver este mensaje después o en la noche y todo. A todos les decimos que hay una promesa de salvación. Salvación, sinónimo de liberación de pecados también. O sea, Dios está obrando aún en estos tiempos, en esta pandemia. Pongamos nuestra fe en Dios, en Cristo, para que podamos nosotros también tener la certeza y la seguridad de que vamos algún día hacia nuestra morada eterna, a nuestra patria celestial. Así es. Entonces nosotros en esta hora de la tarde les hacemos esta cordial invitación a ustedes a que lean lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 16
El libro de los Hechos nos habla, nos narra esta bella historia del carcelero que se entregó a Cristo, porque sí lo hizo. Él y toda su familia fueron salvas, y esa misma promesa es para nosotros. Tal vez hoy todavía hay incertidumbre. A muchas personas tal vez dirán, bueno, ¿cómo hoy entonces vamos a tener seguridad y certeza de salvación? Así es. Y pida al Espíritu Santo de Dios que toca el corazón de cada uno de nosotros, porque es el único que nos puede convencer. Ajá. Es el único que nos puede tocar, es el único que puede llenar tu corazón. No sabemos el problema, no sabemos la circunstancia que usted esté pasando en este momento, aunque sí vemos muchas necesidades, pero hay que ver nuestra necesidad espiritual, Así que, ¿por qué no vamos a estar orando, hermano Héctor? Ajá. Y si hay algo, lo que yo sé, con todo mi corazón le digo, que el que nos hace separación entre Dios y nosotros es el pecado. Amén. Es el pecado que nos separa entre Dios y nosotros los hombres. Pero ¿por qué no pedirle perdón? Si sabemos que estamos en pecado, pues la palabra de Dios dice en Hebreos, ¿verdad?, que tenemos un Dios misericordioso, que puede tener misericordia de nosotros. Hoy es el tiempo todavía de que nosotros podamos alcanzar esa misericordia. Algún día hoy es más latente nuestra muerte. Hoy miramos, nosotros salimos preocupados a la calle, porque en un momento nos podemos contagiar, nos podemos contaminar, nos podemos infectar, pero si nosotros lográramos ver la dimensión de nuestro pecado, es peor todavía que eso. Nosotros tenemos graves problemas con el pecado, estamos infectados del pecado. Y eso no nos va a hacer libres delante de Dios si morimos en nuestros pecados. Dice la palabra de Dios en Isaías 66, dice ahí, que por eso Dios puso nuestros pecados en Cristo. En Él cargó todos nuestros pecados, nuestros dolores, nuestras enfermedades en Él. O sea, ¿qué quiere decir? La oportunidad que Dios está dando es a través de Jesús. Y el que tiene a Jesucristo en su corazón, que tiene una buena relación con Cristo, por ende tiene salvación. O sea, lo que te estamos invitando es que te acerques a Cristo y lo busques con todo tu corazón y te humilles delante de Él. Si, como dijo Oscar, si tienes que confesar tus pecados, hazlo. Él es el único que puede darte vida en abundancia, vida eterna, perdón de pecados. Que Dios les bendiga en esta tarde. No sé si hay disposiciones finales, Oscar, por favor. Sí, así es. Palabras finales es de que el Señor les bendiga. Ha sido un privilegio y un placer enorme poder estar con ustedes una vez más en vivo y en directo desde Facebook. También a todos ustedes que nos están escuchando en esta radio, como lo es Radio Comunitaria Evolución 103.1 FM. De esta manera hemos llegado al final del programa. Esperamos en Dios, que así el Señor lo permite, estar la próxima semana. Que así el Señor los bendiga. Solo quiero decirles a nuestros amados paisanos, tenemos 6 casos de COVID-19 en Santo Domingo, Xenacoj. Hay un comité que se ha levantado, que está siendo dirigido por varios paisanos de aquí de Xenacoj, los cuales les harán llegar algunos volantes, algunos afiches. Esto no es para que ustedes lo vayan a tirar y lo vayan a dejar en casa escondido, no. Acatemos responsablemente lo que dicen esos volantes, por favor, para que no nos contaminemos más. Ya va a llegar esta enfermedad a nuestros abuelos, a nuestros niños, y nos va a costar más. Entonces, ahora es que nosotros podamos salir de esto juntos. Ahora más que nunca necesitamos el lavado de las manos, necesitamos las mascarillas. Hoy estamos acá en un lugar cerrado y hemos tomado los protocolos necesarios, pues estamos sin mascarilla. Pero a la hora de salir ya a la calle, otra vez más, estamos nosotros con nuestra mascarilla
Y lo único que yo les digo, pues, acatemos responsablemente lo que nos están pidiendo nuestros paisanos. A todos, por favor, que Dios les continúe bendiciendo, que la paz de Jehová, Dios, esté con cada uno en su corazón. Cuide su dinerito, por favor. Muchos de ustedes, la mayoría, recibió ya el bono familia. Gracias a Dios por ello, que Dios utilizó al gobierno para paliar un poquito la situación difícil que estamos pasando. Pero gracias a Dios a ellos. No lo malgaste, sino que trate la manera de invertirlo de la manera correcta. Y Dios lo va a bendecir. Dios lo va a bendecir. Hoy hay recursos, no significa que lo va a malgastar. No. Como decían algunos ahí, no me va a alcanzar 2,000 quetzales para ir a la parranda tal. No, no es así el asunto. Entonces, vamos a hacer un de toque a toque, ¿va? No, tampoco. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a hacer con ese dinero. Que Dios les guarde, los proteja. Y una cordial invitación para el día de mañana. A partir de las 7 de la mañana estamos aquí en Radio Evolución con nuestra escuela dominical radial, auspiciado por Iglesia Camino de Vida, Centro Cristiano Camino de Vida y Ministerios Radial La Buena Nueva de Salvación de nuestro hermano Oscar Ciano. Que Dios les continúe bendiciendo.